Muy bien. A ver, vamos a continuar aquí para poder enlazar con los chicos de Sociales 1 e igualarlos también prácticamente con los de Sociales 2, ¿ya? Cositos, vamos a continuar entonces. Les decía lo siguiente, en cuanto a arquitectura, ciudad importante de Mesopotamia, generalmente tenía en el centro, bien, una gran construcción religiosa. ¿Cómo se llama esa gran construcción religiosa? Sí, sigurats. Correcto, los sigurats. Muy bien. Ahora, para proteger estas ciudades, ¿qué construyeron? Murallas. Correcto. Muy bien, entonces aquí entonces encontramos a los grandes centros políticos religiosos de Mesopotamia: Babilonia, Eridu, Ur, Uruk, etcétera, etcétera. Con respecto a los palacios, destacan los palacios de la cultura asiria. Bien, la cultura asiria, jovencitos. Y encontramos el palacio más grande. ¿Cómo se llama el palacio más grande que existe en Mesopotamia? El palacio de Khorsabat. Palacio de Khorsabat, perteneciente al rey asirio Sargón II. Bien, rey Sargón II. Ahora, estos asirios tenían costumbres artísticas, como por ejemplo la entrada. Si tú querías entrar a un palacio asirio, te daba la bienvenida dos toros alados, dos esculturas de toros alados: cuerpo de toro, cabeza de ser humano, alas de águila y cola de león. Las paredes eran decoradas con relieves esculpidos. ¿A quién le corresponde, por ejemplo, haber embellecido Babilonia en el Imperio Neocaldeo? Nabucodonosor. Correcto. A Nabucodonosor le corresponde el embellecer la ciudad de Babilonia, que prácticamente sería el último apogeo que tuviese. Y en este caso, en una de las entradas de esa gran muralla que ellos habían construido, destaca, por ejemplo, la puerta de Ishtar. La puerta de Ishtar. ¿Qué era Ishtar? Ishtar era la diosa que está relacionada con el planeta Venus. Otra obra que le corresponde al rey Nabucodonosor fue una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, que según dice la tradición, mandó a construir para poder halagar a su esposa, porque no estaba tan contenta, pues no era de Mesopotamia, era de otra cultura. Muy bien, con respecto a la escultura, tenemos, por ejemplo, de la cultura de los sumerios. ¿Qué tipo de escultura desarrollaron? Una escultura religiosa. Escultura religiosa. Muy bien, ¿por qué decimos que es escultura religiosa? Porque son representaciones de figuras antropomorfas que tienen prácticamente o están en actitud de oración. ¿Cómo oraban ellos? Sí, cruzando prácticamente las manos encima del pecho. Ahora, dentro de estas figuras religiosas destaca la del gobernador de Lagash. ¿Cómo se llamaba el gobernador de Lagash? Se llamaba Gudea, y existen 30 esculturas del gobernador de Lagash, Gudea. Otra forma también de representación escultórica era, por ejemplo, las conmemoraciones, ¿no? De alguna victoria, de alguna ley probablemente que beneficiaba, qué sé yo, al pueblo. Entonces tenían la costumbre, como todos, de escribirlo o describir, ¿no? La victoria, las leyes, en sus estelas. Existe la estela de los buitres y la estela de la victoria. En el caso de los acadios, parece que no desarrollaron mucho el arte. Se tuvieron que sumar a lo que ya habían hecho los sumerios, pero en este caso, de forma particular, los acadios destacan en los sellos cilíndricos, generalmente usados para establecer sellos en tablillas de arcilla y utilizados generalmente por los comerciantes. Los asirios, bueno, esto ya creo que ya hace un momento hemos hablado. Bien, si tú querías entrar a un palacio, ¿qué es lo primerito que te encontrabas? Toro al lado. Los toros alados. Inicialmente eran de piedra, después los hicieron jovencitos de bronce y luego los hicieron de hierro. Ahora, con respecto a la escritura. La escritura mesopotámica fue creada por la cultura sumeria. Les doy un dato más. Dentro de la cultura sumeria vamos a encontrar, por ejemplo, una de estas ciudades que dice, la escritura más antigua. ¿Cómo se llama la ciudad sumeria donde se ha encontrado la escritura más antigua? Se llama Uruk. Uruk. ¿Cómo se le llama a la escritura de Mesopotamia? Se le llama cuneiforme. Cuneiforme. ¿Por qué cuneiforme? Porque si miras los signos, ¿qué forma tienen? ¿Qué forma tienen? ¿Triangulares? Forma de cuñas.
de cuña. Por eso se le llama escritura cuneiforme. Ahora, ¿por qué tienen esa forma? Porque, digamos, el punzón que utilizaban jovencitos tenía pues esa forma triangular. ¿De qué consta un signo cuneiforme? Dos partes. Bien. El punto, ¿ya? El punto, la línea. Considerando, jovencitos, que tiene esa punta triangular, bien, mira, el punto tiene una forma de triángulo, ¿no? Y lo único que hace es simplemente jalar una colita. Bien, recuerda, puntos y líneas. Ahora, esta escritura, jovencitos, estaba ligada, recuerda a qué. A ver, vamos a hacer una comparación, jovencitos, con Egipto. Egipto también se caracteriza por tener una de las escrituras más antiguas, pero en el caso, por ejemplo, de la cultura mesopotámica, esta estaba ligada a qué? Estaba ligada a la producción del campo. Recuerda, la escritura se inventó para poder establecer cantidades, ¿bien?, de la producción agrícola. Pero en cambio, en Egipto, ¿qué pasó en Egipto? La escritura más antigua es la jeroglífica. Y esa escritura jeroglífica generalmente estaba ligada a qué? Estaba ligada a la religión. Repito, Mesopotamia, escritura, administración, producción. Egipto, escritura jeroglífica, ligada a qué? A la religión. Ahora, en este detalle, jovencitos, en este cuadrito vamos a observar, ¿no?, la evolución de los signos cuneiformes. Inicialmente eran pictogramas. ¿Cuáles eran los pictogramas? Estos de acá, los que estamos poniendo con puntito rojo. Toda esta fila son pictogramas. ¿A qué se le llama pictograma? A la representación gráfico de un elemento material, o sea, un elemento que se pueda tocar, que se pueda ver. Claro, era también una simplificación, un signo simple, ¿verdad? No era pues que describía con grandes detalles. Pero ¿qué pasó luego con estos signos? Recuerda que estamos hablando de una escritura que tiene más o menos 4.000, 3.500 años antes de Cristo. Bien, recuerda que no solamente hay una cultura, sino que van a haber varias culturas y en el proceso esa escritura va a evolucionar. Entonces, esos pictogramas con el tiempo en que se van a convertir en ideogramas, o sea, quiere decir que esos signos van a representar una idea, algo inmaterial. Por ejemplo, mira, esta estrellita, ¿ya? Esta estrellita, jovencitos. Luego, ¿qué pasó? La estilizaron, la simplificaron. Pero cuando la simplifican, jovencitos, ya no va a significar lo mismo. Bien, de repente, jovencitos, va a significar dirección, ¿no? Rumbo, de repente. O de repente va a ser la representación de un dios. O de repente también la representación de un cielo. Ideograma, ideograma. Pero ¿qué pasó, jovencitos, con el tiempo? Los ideogramas, ¿sí?, se van a simplificar y van a significar fonogramas. Fono, sonido. Bien, entonces, acá, por ejemplo, tenemos en la tercera fila, ¿sí?, o tercera columna, bien, dos líneas paralelas, bien, que podría de repente significar arroyo. ¿Qué hicieron luego? ¿Listo? Le van a simplificar, ¿ya?, con signos cuneiformes. Oiga, pero acá tenemos el ejemplo de un fonograma. Solamente va a ser un sonido A. O de repente la cabeza de toro que tenemos aquí, jovencitos, la quinta línea. Bien, lo simplificaron con estos signos cuneiformes. Y luego, ¿qué significó, jovencitos? Gu, sonido gu, nada más. Ahora, ¿quiénes fueron los responsables de haber descifrado escritura? El primero de ellos, jovencitos, se llama Henry Rawlinson. Recuerda, Henry Rawlinson. Bien, es un británico. Aunque hay otro, hay un alemán llamado Grotefend, Federico Grotefend. Los gansos me hacen la guerra también. Muy bien, y Henry Rawlinson simplemente creo que es el más importante, ¿ya?, porque es el que va a lograr descifrar estos 1500 signos. ¿Cómo lo hizo? Bien, la respuesta no se halló en Mesopotamia, sino, jovencitos, en Persia. ¿Sí? En Persia, lo que conocemos actualmente como Irán. ¿Qué hay en Irán, jovencitos? Recuerda, Irán no es cultura mesopotámica, es cultura persa. ¿Y qué tenemos aquí, jovencitos? ¿Sí? Tenemos una tumba y en la pared, en la entrada de esa tumba, jovencitos, encontramos justamente este relieve esculpido, ¿bien? No solamente con figuras de relieve, sino también con signos. Es ahí entonces donde se va a hallar, por ejemplo, la escritura persa, ¿bien?, y la transcripción en signos cuneiformes. Entonces, en el caso para descifrar la escritura cuneiforme, entonces tuvo un apoyo. ¿Cuál fue el apoyo? La piedra de Behistun. ¿Sí? La piedra de Behistun. Muy bien. Vamos ahora con la literatura. Veamos. Me olvidé decirte una cosa.
otra cosa, antes de. ¿Cómo se hacía, o en todo caso, cómo se lograba almacenar estas tablillas? Vean, la tablilla cuando se hacían estos signos estaba húmeda, ya estaba húmeda. Una vez que se terminaba de escribir en la tablilla, se llevaba al horno, se hacía cocer. Una vez ya enfriadas, se guardaban en bibliotecas. ¿Cuál es la biblioteca más grande que existe en Mesopotamia? Se llama, jovencitos, la biblioteca del rey Asurbanipal. Pregunta, ¿a qué periodo corresponde Asurbanipal? Asirio, profe, imperio asirio. A la cultura asiria, correcto, a la cultura asiria. Muy bien, listo. Vamos a tomar en cuenta lo de la Profe, cultura. Profesor, tengo una duda profesor, con la A parte ver, con el Mira, Brian. término. un ratito. Es que me Ahora sí, confundo. por favor, repite, no te escuché. Dime, Profe, Brian. Brian, tú primero. ya. Profe, ¿cuál es la diferencia de cultura y civilización? Si Mesopotamia son civilizaciones, no son culturas. O son Sí, culturas y civilizaciones a la vez. a ver, la civilización mesopotámica tiene 4 culturas. ¿Cómo? Vamos a decir lo siguiente, la civilización es una organización social que tiene avances. La cultura es la producción de esa sociedad. Normalmente a veces uno puede cometer el error, ¿no? Sí, la cultura inca. Oiga, pero tendríamos que decir la civilización inca porque han hecho cosas interesantes. Chavín, por ejemplo, Paracas. ¿Sí? Son civilizaciones porque han logrado de establecer cosas nuevas, cosas interesantes. Y en cultura es la parte generalmente artística, con costumbres, creencias, tradiciones, ¿no? Lo representativo de una sociedad. ¿Entiendes la Mm, diferencia? Es que, profe, bueno, lo que yo tengo idea es que una civilización es cuando tiene escritura. Entonces, como Chavín no tenía escritura, es una cultura. Entonces yo lo relaciono con eso y pienso que Sumeria, los acadios no debían de tener escritura, por eso serían culturas. A ver, Los creo que en sos- una clase, en un seminario, hablamos de que la arqueología tenía ciertos criterios que fueron siendo superados. O sea que si no tenías cultura, bien, y eso fue un arquetipo construido por los europeos. Si no tenías escritura, entonces no eras una civilización. Por lo tanto, eres, digamos, un grupo humano retrasado. Al igual también cuando les expliqué, por ejemplo, sobre los primeros pobladores, los chicos de ciencia les decía esto, ¿no? En Caral fue descubierta, recuerda, en 1905. Bien, pero ¿por qué no le dieron importancia? Porque no tenían cerámica. Y Ruth Shadi borró, pues, esa característica, ¿no? Les digo, pues, ¿saben qué? Oiga, Chavín tuvo conocimientos matemáticos, Sí, Sí. claro, sí, tuvo conocimientos hidráulicos, Sí. también. tuvo Sí, También. conocimientos de organización política, económica y social, Sí. Sí, Era sí, teocrático. tuvo también. conocimientos astronómicos. Sí. Sí, también. Ah, ya, sí, ¿qué decimos, pues? ¿Civilización o cultura? Entonces le llamaría civilización. Yo le llamaría una civilización. Repito, una civilización crea información. Ah, La cultura es la expresión de esa civilización. Pero como te ya. dije, ¿cuál sería la palabra que... O sea, según el punto de vista de diferentes personas, o sea, toma el nombre de civilización y cultura. Sí, son criterios, como te digo. Son Mm, criterios. El punto de vista europeo, cuando, por ejemplo, la arqueología tuvo esta chamba, ¿no? De descubrir, por ejemplo, o de descifrar estas organizaciones, entonces hacía esa diferencia, ¿no? Civilización, cultura. ¿Pero para qué? Para darle el sentido de superioridad a las culturas europeas, o al menos la civilización europea o norteamericana, porque esos criterios surgen justamente de esas escuelas. Entonces, a raíz de eso, surgen también, por ejemplo, ideas de superioridad y de racismo. Ah, tú no tienes escritura. Es un pueblo retrasado, entonces. Pero ojo, el no tener escritura no significaba que pudieses tener avances científicos, bien, matemáticos, astronómicos, geográficos, organización política, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerda
que la forma de escritura que tuvieron, por ejemplo, muchas culturas en el Perú, y eso lo hemos demostrado en un seminario con los chicos de ingenierías, era pues el quipu. ¿Qué cultura tienen los quipus más antiguos? Caral. ¿Y acaso le llaman cultura caral? ¿Cómo le llaman? Civilización, ¿verdad? Civilización caral. Ah, ya. Entonces, a veces caemos en el criterio europeo o en el criterio norteamericano, pues, de menospreciar, bien, a estas organizaciones que no han desarrollado, pues, aparentemente la escritura formal que ellos tienen. Entonces, profe, a los sumerios los tendría que llamar también civilización. Es una Acá dice civilización. Babilonia también, asirios igual. Civilización. Profe, entonces, Mesopotamia es un conjunto de civilizaciones. Sí. Ya. Que expresan Y recuerda cultura. que son 4. Y cada una tuvo, pues, una forma de organización, de ver el mundo a su modo de entender. Puntos de vista, recuerda. Y a veces basarnos en un solo punto de vista, pues, es crucial. Tenemos una visión recortada de la realidad. Y siempre les digo, no creo que eso, si recuerdas cuando hicimos, por ejemplo, historiografía, ¿no? Les dije, oiga, tú presente, el catedrático te dice, preséntame un trabajo, una monografía. ¿Le vas a presentar sobre un solo punto de vista? Te lo va a tirar por la cara. Va a pedir que por lo menos hayas leído a 5 o 6 autores para que tengas que una visión completa, no recortada de la realidad o de lo que pudo haber pasado. ¿Cómo me lo va a votar, bro? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, profe, ya me quedó más claro. Ok. Muy bien. Vamos a ver, jovencitos, entonces. Vamos a recordar, ¿cuál es la biblioteca más grande de Mesopotamia? La de Asurbanipal. La de Asurbanipal. ¿A qué periodo corresponde? Asirio, Imperio Asirio. A la cultura asiria, ¿correcto? A los asirios. Oiga, los asirios, jovencitos, tuvieron entonces, o dentro de esa biblioteca se encontró 10 tablillas que nos contaban la epopeya de Gilgamesh. ¿Qué es la epopeya de Gilgamesh, jovencitos? Nos habla de un rey, Gilgamesh, que pertenecía, jovencitos, recuerda, a la ciudad donde se encontró la escritura más antigua, Uruk. Era el gobernador de Uruk. Por lo tanto, jovencitos, recuerda, este relato, esta epopeya que se encontró en la biblioteca de Asurbanipal, rey asirio, corresponde al periodo sumerio. ¿Ya? Corresponde, repito, al periodo sumerio. ¿Cómo se llama la biblioteca? Pregunta Fernando. Es la del rey Asurbanipal. Muy bien. ¿Cómo se escribe? Yo le he puesto Arzunipan, como suena, ¿está bien? Asurbanipal. Asurbanipal. Gracias, profe. Ok. Listo. Entonces, repito, nos habla de las aventuras que tuvo Gilgamesh. Es una epopeya, recuerda. Bien, según cuenta el relato, Gilgamesh era el rey de la ciudad de Uruk, era muy abusivo, ¿sí? Entonces la gente lo odiaba. Y la gente que lo odiaba rogó pues a los dioses de Mesopotamia, de Sumeria, bien, y estos dioses enviaron a Enkidu, una bestia creada única y exclusivamente para derrotar a Gilgamesh. Los dos se enfrentan, nadie gana, pero tampoco pierden. Entonces, este encuentro motivó probablemente que en un futuro se convirtieran en grandes amigos. Y como grandes amigos empezaron pues a tener sus aventuras, ¿no? Conquistas, derrotas, etcétera, etcétera. Muy bien, una diosa se había enamorado de Gilgamesh y esta diosa fue rechazada, ¿no? Por Gilgamesh. Y la diosa, ¿qué es lo que hizo? Envió a una serpiente para poder matar a Gilgamesh. Pero el amigo Enkidu se interpuso, bien, la serpiente le mordió a Enkidu, provocando prácticamente la muerte y también el dolor de Gilgamesh. A raíz de este dolor por la pérdida de su amigo, probablemente se puso a pensar y decidió en algún momento buscar el secreto de la inmortalidad. Empezó pues un largo camino y en una de esas aventuras logra, dice, reunirse con una persona o con la única persona que había sobrevivido al diluvio universal. Diluvio universal.
Oiga, me parece conocido pues a una historia bíblica. Bien. Entonces, en algunos casos, por los relatos que te estoy comentando, jovencitos, algunos creen pues que hay relatos que son copiados justamente de Mesopotamia. Son relatos bíblicos que han sido copiados, repito, de la cultura mesopotámica. Porque recuerda, ellos son de ahí. Ellos son originarios de esa zona. Muy bien. Se encuentra entonces con este anciano que según dice tenía más de 800 años y le dijo, muy bien, si tú quieres saber de la inmortalidad, haz lo siguiente. No vas a dormir durante varios días, una semana le dijo, ¿no? No vas a dormir. Él no pudo, no resistió. Bien, y como relato final nos ponen pues que este mismo personaje le dice pues que hay una flor que está debajo, ¿no? Dentro de un lago. El tipo llega al lago, logra recoger la flor y él se sentía muy contento. Y en su camino de regreso a la ciudad de Uruk, se fue pues a bañar a un estanque y la rosa o la flor que él había recogido fue robada justamente por unas serpientes. Logró llegar a la ciudad de Uruk sin lo que él tenía como un bien preciado. Pero ¿qué pasó? Al momento de llegar a Uruk, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Hubo una transformación, ya no era el mismo de antes. Probablemente entonces ese camino que él lo realizó, buscó, halló, perdió, hizo que cambiaran muchas cosas en él. Esa es la epopeya de Gilgamesh, el primer relato de la literatura universal. Primer relato de la literatura universal. ¿A qué cultura le pertenece? Sumeria. A la cultura sumeria. Vamos ahora, jovencitos, a la legislación. Ya, vamos a la legislación. ¿Qué tenemos, jovencitos? Veamos, hablamos, por ejemplo, de los creadores de los primeros códigos de ley. ¿A qué cultura le corresponden los primeros códigos de leyes? A los sumerios. Bien, a los sumerios, la primera cultura. Es obvio que, jovencitos, desde hace más de 4.000 años, prácticamente los sumerios llegaron a la conclusión de que la naturaleza, pues, del hombre es a veces difícil, ¿no? Y es difícil la convivencia. Entonces, se tiene que vivir, pues, en paz y armonía. Y entonces se establecieron, ellos son los creadores, repito, de los códigos de leyes. ¿Cuál es el código de ley más antiguo? Se llama el de Urukagina. Ya, la primera legislación registrada por la historia. Pero, jovencitos, no fueron tan famosos como el código de Hammurabi. Pregunto, ¿a qué cultura le corresponde? Caldeo. Cultura caldea. Recuerda que es del siglo XVIII antes de Cristo. Siglo XVIII antes de Cristo. Muy bien, fue descubierto por Jacques de Morgan. ¿Qué es el código Hammurabi, jovencitos? Es una estela de piedra negra, de ahorita me parece que se llama, muy bien, donde se han establecido, donde se han escrito 282 leyes. Y es, dice, el primer código de leyes hecho en piedra, porque los anteriores se hacían en tablilla de arcilla, lo cual también implica, jovencitos, un mensaje. ¿Cuál? Si yo escribo algo en piedra y si yo escribo en una tablilla de arcilla, ¿a cuál le daríamos importancia? Al de piedra, porque es permanente. Claro, entonces más o menos la idea era de que esas leyes se conservaran a través del tiempo. Bien. Ahora, la gran parte de esas 282 leyes se basan en la ley del ojo por ojo, diente por diente, más conocida como La ley de Talión. Ley del talión. la ley del talión. Ley del talión. Muy bien. ¿A qué se refiere con la ley del talión? Digamos, a ver, una mujer mentía en el juicio a un hombre. Bien, y por culpa de la mentira de esa mujer, se le aprobó un castigo para ese hombre. Y si posteriormente se comprueba que lo que dijo esa mujer fue mentira, entonces el castigo, ¿cuál era, jovencitos? O bien cortarle la lengua, o bien cortarle un pecho. Si era un muchacho que le faltó el respeto a su padre o a su madre y le llegó a meter la mano, entonces la ley contemplaba cortarle la mano. Si era un arquitecto que construía una casa y la casa, de repente por ser mal construida,
se derrumbó matando al hijo del dueño, entonces el dueño tenía todo el derecho de matar al hijo del arquitecto. Lo mismo pasaba con un médico. Si el médico le malograba el ojo a un paciente y el paciente bien quería el resarcimiento del daño, podía matar o podía malograr el ojo al médico. Si un esposo amoroso, trabajador, leal, bien, llegaba a su casita y encontraba pues a su señora y linda esposa haciendo cochinaditas ricas con otra persona que no era él, la ley le permitía atraparlos, amarrarlos, botarlos al río amarrados con una piedra. Ahora, todas estas leyes se cumplían sí y solo sí cuando las dos personas implicadas eran del mismo grupo social. Si no era así, entonces si el médico, por ejemplo, era de una clase alta y el esclavo, correcto, como condición de esclavo, se le había malogrado el ojo, entonces el médico solamente le podía dar una compensación económica. Entonces, si hemos hablado del médico, hemos hablado del arquitecto, entonces, una de estas leyes del Código de Hammurabi era justamente sobre la responsabilidad profesional. Se estableció, por ejemplo, igualdad de género. ¿Cómo así, jovencitos? Desde la época de la Revolución Neolítica, prácticamente desaparece como forma de gobierno el matriarcado y se le da importancia al patriarcado. Y esto recuerda que es por la guerra, ¿no? Por la guerra se preferían los hombres, ¿no? Para tratar justamente de proteger a las mujeres. Bien, y probablemente con el tiempo, el mal uso, el patriarcado, etcétera, etcétera, prácticamente la mujer se quedó supeditada a lo que decía el marido. Entonces la mujer tenía que obedecer, ¿sí?, al pie de la letra lo que decía el marido, so pena de que la pudiesen castigar. Pero ¿qué hace el Código de Hammurabi? Comprendiendo que la mujer también es un ser humano, que probablemente tiene derechos, siglo XVIII a.C., estableció la igualdad de género. La mujer se liberaba de la tutela del hombre, podía hacer los negocios que se le daba la gana. Leyes que protegían, por ejemplo, a los débiles, ¿ya? Digamos, era una crisis económica, y normalmente, ¿qué hace el pobre? El pobre, de repente, por esa desesperación, por tratar de repente de tener algo para comer, podía vender todos sus, qué sé yo, sus pequeños territas, ¿no? Sus animalitos. Habían leyes que decían, ¿sabes qué? No, no puedes vender. Te vas a quedar sin nada. Oiga, leyes que procuraban la descendencia del varón. Por ejemplo, ¿no? Mucho canchis, ya saben a qué me refiero, ¿no? Y dale que la bomba al primus, como llaman algunos, y no había efecto, pues no había resultado, no había descendencia. ¡Hala! Entonces, la mujer, mira, la mujer le daba el permiso al varón para que pudiera fornicar con una esclava y así lograr tener descendencia. En esta sociedad mesopotámica, jovencitos, tenía más o menos una costumbre, una creencia, ¿no? De que el hombre sí o sí debería tener descendencia. Ahora, si la esclava quedaba embarazada, ese niño no nacía en condición de esclavo, nacía como un hombre libre. Oiga, ¿y qué tal si moría el varón? La esclava con la cual había fornicado y que había dado a su hijo libre, simplemente alcanzaba la libertad. Leyes que protegían el matrimonio, como te dije. Se castigaba, por ejemplo, el intento, pues, de alguna de los miembros del matrimonio si quería, por ejemplo, sacar los pies del plato. Habían castigos para eso. Hola, chicas. Ahora, creo que ya habíamos comentado algo de esto, ¿no? En la parte superior del Código de Hammurabi se representa al dios de la justicia. Y el dios de la justicia, ¿cómo se llamaba? Se llama Shamash. Repito, se llamaba Shamash. Este dios Shamash era representado, dice, por el sol. El dios de la justicia era el sol. Entonces, la representación, jovencitos, incluye pues al dios Shamash sentado en su trono y al frente de su trono está pues el rey Hammurabi como un ser elegido, ¿ya? Por lo tanto, podríamos deducir de repente que la intención era demostrar que era no solamente un elegido, sino un ser divino. Por lo tanto, tenía derecho a recibir las normas del mismísimo dios Shamash. Y abajo de esta figura hay una inscripción, ¿no?, que ahí le he transcrito,
Y entonces, más o menos decía lo siguiente, ¿no? Si tú no obedecías las leyes del Dios Samás, del Dios de la justicia, entonces ibas a ser maldito tú y tus descendientes. Entonces, aquí más o menos empieza pues la idea, ¿no? De que si tú no obedecías las leyes, no obedecías a Dios, entonces habría un castigo divino. Bueno, por último, jovencitos, tenemos la religión. En el caso de la religión, jovencitos, sus creencias, ¿sí? Va a demostrar ciertas características, como por ejemplo, una característica astrológica. Recuerda, ¿por qué nace la astrología en Mesopotamia? Porque recuerda, ¿qué hicieron los sacerdotes de Mesopotamia? Les hicieron creer a su pueblo que esos dioses influían sobre la vida de las personas. Oye, qué sé yo, tu chakra no produce, tu vaca no da leche. No creían que era por cuestiones naturales o científicas, era porque Dios te estaba castigando. Y si te estaba castigando era porque tú te habías portado mal. ¿Mm? Era politeísta. ¿Qué es? Explícame, ¿qué es ser politeísta? Creen varios dioses. Varios dioses. Tiene muchos dioses Muy bien. Era panteísta. ¿Qué significa? que creen en la A naturaleza. la naturaleza. Era heliólatra. Al sol. Al sol, adora al Sol, sol. el sol, Al al sol. sol, Espiritualista. en las almas. Creen en el espíritu. Las cosas que no puede Creían ver. en la existencia de un espíritu después de la muerte. Ese espíritu, según la creencia mesopotámica, era la sombra, ¿no? Cuando tú caminas, ¿no? Y ves que tienes una sombra generada obviamente por el sol, claro, demostración científica, pero en ese tiempo creían pues que tu sombra era tu espíritu. Y que el momento de morir, tu espíritu se desprendía de tu cuerpo y viajaba o bajaba al Kigayú. ¿Qué era el Kigayú? La tierra de los muertos. Y en esa tierra de los muertos, ¿bien? Habían pues dioses que te iban prácticamente a aplicar castigos, como por ejemplo comer barro. Entonces tenían una mentalidad, dice, pesimista de la vida y de la misma muerte. Oiga, mentalidad pesimista de la vida. Justamente ellos aparecen con esas creencias, como por ejemplo que si tú botas la sal, vas a tener mala suerte, de que si tú rompes un espejo, vas a tener mala suerte, que si se te cruza un negro, perdón, es un gato negro. Perdón. Gato negro, bro. Gato negro, ¿no? Negro. Sí, un negro. Ya. Si se te cruza un gato negro, pues también vas a tener mala suerte. Entonces, los días propicios y los días nefastos. Ojo, ellos son los creadores de la magia. ¿Sí? Son los creadores de la magia. Era su forma de ver el mundo también. Ahora, con respecto a sus dioses, cada cultura tenía dioses en particular. Por ejemplo, los dioses sumerios, Enlil, Enkil, Nergal. Nergal, por ejemplo, era el dios del Kigayú. Ereshkigal. Los acadios y los caldeos, por ejemplo, adoraban a Samash, dios sol. Caldeos específicamente adoraban a Marduk. Los asirios ¿sí? Tenían, por ejemplo, a este dios llamado Asur. Pero nadie se te cruza, se dejan mejor, no respondo. Listo, No, chicos. ¿Marduk era dios de qué? A ver, Marduk era dios de los caldeos. Oigan, jovencitos, gracias a esta intervención de, digamos, de la religión mesopotámica, vamos a hallar la siguiente situación. El día de hoy, jovencitos, gracias a las observaciones astronómicas de los mesopotamios, tenemos la semana de 7 días. Los nombres que tienen los días de la semana están relacionados con los astros. ¿Quiénes fueron los creadores? Los mesopotamios. Un día lunes, relacionado a la luna. Un día martes, relacionado al dios Marte. Un día miércoles, Mercurio. Un día jueves, Júpiter. Un día viernes, viernes, Venus. Listo. Sábado lo dejamos de lado, ¿ya? Sábado lo dejamos de lado, ahorita te voy a explicar del sábado, no es Saturno. Y el domingo, el Sol. Bien, la diosa Luna se llamaba Sin, por ejemplo. Marte era Nergal,
El jueves, Júpiter era Marduk. Miércoles, ya se me ha ido de la mente, ya tengo que repasar esta cosa. Viernes era Ishtar, Venus. Domingo era el Sol. ¿Qué dios era? Ah, Mercurio. Mercurio, ¿cómo se llama ese dios? ¡Ay, se me ha ido! Ahorita me voy a acordar. Listo. Oiga, el sábado. La costumbre, por ejemplo, que tienen algunas, digamos, los hermanos, por ejemplo, ¿qué hermanos respetan el sábado? Aparte de los judíos. Los adventistas. Los adventistas, correcto. Oiga, esa creencia de separar el día sábado, ya, no es inclusive propia de los judíos, ¿ah? Es de los mesopotamios. Ellos tenían la costumbre de descansar un sábado. Y la palabra sábado es una palabra mesopotámica que significa cuando el corazón descansa. Vaya. El sábado, cuando el corazón descansa. Bien, jovencitos, ahí lo dejamos el día de hoy. Hemos terminado. ¿Qué hora es? Caramba. Con las 2. Sí, 2:09. Bueno, me hubiese gustado, chicos, hacer ahorita el panel, pero bueno, quiero almorzar y tengo que preparar las preguntas de las fijas de historia. Así que voy a dejarlo de repente para mañana. Primero lo de hominización y luego lo de Mesopotamia. ¿Ya, chicos? Muy bien, ahora sí me van a disculpar. Voy a almorzar tranquilo y tengo que pensar ya qué voy a poner, cómo los voy a molestar a los internautas de las redes sociales. ¿Qué va a poner? ¿Qué tema? Hoy día ganan las mujeres. Ay, no, por favor. Mapi me debe 2 vinos, ¿ah? Porque le he ganado 2 veces. Los varones hemos ganado 2 veces. Como siempre. Chicas, vayan a responder. Reto a las chicas que vengan a responder.